Bien, pues buenas tardes, gracias por estar aquí presentes. Vamos a continuar hablando del tema relativo a la remoción de las consejerías y bueno, vamos a abrir la presentación para poder ir siguiendo. En nuestra sesión del día de ayer, planteábamos cómo la remoción de consejerías forma parte de un procedimiento, de un procedimiento donde hay una posibilidad de una sanción, ¿no? Donde se despliegan las facultades punitivas del Estado mexicano y esto, decíamos, pues nos obliga a considerar varios elementos. Primera, que la destitución solamente se puede dar por la comisión de actos de tipos previstos directamente en la ley. Esto no puede estar previsto en una ley secundaria, no puede estar previsto, más que una ley secundaria, no puede estar previsto, digamos, en un reglamento, sino que tiene que estar previsto directamente en ley. Y decíamos cómo se tiene que aplicar aquí la idea de la tipicidad. Esto es, que deben ser conductas decíamos, expresamente previstas y que se compruebe plenamente la comisión de esa situación. Bueno, eso quiere decir que se tienen que acreditar todos los elementos del tipo, de manera tal que si algún elemento no se acredita, pues no habrá lugar a la destitución. Lo cual, perdón, es muy relevante observarlo, porque eso quiere decir que en la resolución de este procedimiento, donde se determine la procedencia o la improcedencia de la destitución, se tiene que señalar, en el caso de la procedencia, cómo se acreditaron cada uno de los elementos del tipo. Y en el caso de la improcedencia, qué elemento del tipo no se acreditó. Habíamos señalado también cómo un elemento fundamental es el respeto a los principios del debido proceso, de manera que no se puede solicitar de manera anónima la remoción o la destitución. Señalábamos cómo este procedimiento se instruye y se desahoga dentro del Instituto Nacional Electoral. Hay un órgano instructor, que es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que se transforma con la reforma o se fusiona con la Dirección Jurídica, y un órgano resolutor, que es el Consejo General del INE. Señalábamos cómo esto puede iniciar de oficio o a petición de parte, los requisitos de la queja o la denuncia, y bueno, cómo la falta de alguno de estos elementos podía dar lugar a una vista hasta por 3 días. Comentábamos también los supuestos de improcedencia y aquí platicábamos cómo, por ejemplo, un elemento fundamental, aunque parezca que no, un elemento fundamental es que la persona sea efectivamente consejera, ¿no? Si ya no lo es o lo dejó de ser o nunca lo ha sido, pues no ha lugar este procedimiento. Puntualizábamos entonces cómo, por ejemplo, cuando se tratara de personas que no son consejeras, por ejemplo, una secretaria, un secretario ejecutivo, pues no da lugar a la destitución. También, y aquí es donde vamos a empezar, digamos, con nuestra sesión de hoy, la improcedencia se deriva de hechos o actos imputados a una misma persona que hayan sido materia de otra queja u otra denuncia y que exista ya una resolución. ¿Esto por qué? Porque, a ver, no se puede acusar 2 veces, ¿no? Hemos escuchado que no puede haber 2 sentencias por el mismo delito, no se puede juzgar 2 veces a una persona por un mismo delito, lo cual nos aplica también en esta materia porque estamos hablando de derecho disciplinario. Esto es, decíamos, del despliegue de la potestad punitiva del Estado. Y por tanto, entonces, no se puede procesar 2 veces por la misma causa. El segundo elemento es que los hechos o los actos denunciados no constituyan faltas de las que ya veíamos el día de ayer. Oiga, pero es que cometió otra situación inadecuada. Bueno, pues podrá ser sujeto de algún otro procedimiento disciplinario. No sé, de alguna procedimiento de reparación del daño,
si hubo un daño patrimonial para el Estado, por ejemplo, pero no para la destitución. Eso quiere decir que para poder destituir a una consejería se requieren acreditar los elementos que ya veíamos el día de ayer. O sea, acudir a alguno de los tipos que veíamos el día de ayer, probarlos y entonces podrá proceder la destitución. Cuando se realiza la prescripción de los hechos materiales, oiga, pues es que sucedió esto hace 6 años. Ya no. La conducta denunciada emane de criterios de interpretación jurídica o preceptos legales. A ver, esto es sumamente interesante. A ver, cuando puede suceder que las consejerías tomen una decisión interpretando las disposiciones jurídicas cuando éstas no sean del todo claras, ¿no? O no exista un criterio definido de los tribunales. Voy a poner un ejemplo. Pues se acaba de aprobar la segunda parte de la reforma electoral en México. Pues en su momento, si el presidente no la veta, se publicará y se tendrá que ejecutar. Y los soples, pues tendrán que ejecutar esa reforma. Pero habrá ciertas disposiciones que son novedosas que las consejerías tengan que interpretar sin tener, digamos, el respaldo de un precedente o de un criterio judicial porque sea algo novedoso. Entonces, van a tomar alguna decisión. Supongamos que esa decisión posteriormente es impugnada y que los tribunales dicen, ¿sabes qué? Te equivocaste, esa no era la interpretación adecuada, la interpretación correcta es esta otra. Inadecuadamente hay que destituirlos. Digo, ¿por qué? Pues porque ya les corrigieron la plana. A ver, la labor de los tribunales es justamente esa, ¿no? Corregir, enmendar, modificar aquello que a los tribunales con la potestad que tienen de juzgar les parece que ha sido inadecuado. Pero eso no quiere decir que el órgano electoral en automático haya obrado con dolo, haya obrado de manera descuidada, haya obrado violentando los principios de la materia, sino que simplemente no había un criterio a seguir. O sea, hay ocasiones donde tienes criterios de los tribunales y dices, bueno, pues me voy por ahí, ¿no? Hay ocasiones donde tienes precedentes, pues te vas por allí. Pero cuando te topas con disposiciones nuevas, ¿qué vas a hacer? Permítame poner un ejemplo. Se ha publicado ya la aprobación por parte del Senado mexicano de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece, entre otras cuestiones, el derecho a la participación de las personas adultas mayores en los órganos de representación política. Supongamos que un OPLE considere que tendría que tomar una acción afirmativa, pero un partido dice, bueno, pero es que las acciones afirmativas en la reforma electoral ya están previstas en ley, no las puedes ampliar. Y el OPLE dice, bueno, pero es que esta está prevista en un tratado internacional ratificado por el Senado. El Senado no puede querer y no querer algo al mismo tiempo, ¿no? Es el principio del legislador racional. Entonces toma una decisión. Como ustedes ven, este es un asunto complejo, complicado, porque por un lado tienes un tratado internacional recientemente ratificado por el Senado, pero a la vez tienes una nueva legislación electoral aprobada, es obvio, por el Senado, que parece limitar la toma de decisión en materia de acciones afirmativas. Lo que estoy tratando de decir es que tomes la decisión que tomes, la vas a tener que fundamentar y sobre todo que argumentar de manera muy cuidadosa, porque es prácticamente seguro que te la van a impugnar. Si tomaste la acción afirmativa, porque estás violentando el texto de la ley. Si no tomaste la acción afirmativa, porque estás incumpliendo con el tratado. ¿Me van siguiendo? Entonces, vas a tener que tomar una decisión. Esa decisión va a llegar a los tribunales y los tribunales decidirán lo que tengan que decidir. No podemos ponernos aquí a hacernos una especie de pitonizo electoral y decir cómo decidirían. La realidad es que no sabemos. Supongan que revocan tu decisión. Hay que destituir a esas consejerías porque tomaron malas decisiones. No, espérame, es un criterio de interpretación. A ver, ¿obraron de manera poco parcial? ¿Obraron de manera poco profesional? ¿Obraron de manera ilegal? No, pero se equivocaron. Bueno, no.
no da lugar a la destitución por criterios de interpretación. En ocasiones incluso llega a suceder que, por ejemplo, y esto que les voy a platicar es común, es común. Se toma una decisión por parte de un noble. Por ejemplo, otorgar el registro a una coalición o negarle el registro, ¿no? Y entonces los del partido de enfrente se enojan mucho y entonces impugnan esa determinación. Pero no solo impugnan esa determinación, sino que también inician un procedimiento de remoción porque son parciales estos consejeros y estas consejeras y están a favor de estos partidos y la mano del muerto. Y entonces van dos procedimientos. Uno en los tribunales, primero en los tribunales locales en cuanto a la impugnación del convenio de coalición. El otro ante el INE respecto a la destitución. Entonces, mientras está corriendo el de la destitución, resulta que ratifican la decisión en los tribunales, que lo que dijo el OPLE estuvo bien. Normalmente, ¿qué se hace en esos casos? Sacas copia certificada de la sentencia y la exhibes acá. Y entonces dices, oye INE, aparte que es un supuesto de improcedencia, porque es una cuestión de criterio, fíjate que encima de todo me lo ratificaron. O sea, no solo es una cuestión de improcedencia, porque es una cuestión de criterio, sino que además resulta que el criterio que tomé al final fue el adecuado. Este tipo de situaciones suceden. Cuando, habiendo sido admitida la queja o la denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia. Voy a hacer un ejemplo. Para decir, ya no entramos al fondo, ya hasta aquí se acabó el asunto. Dice aquí, cuando habiendo sido admitida la queja o la denuncia, sobrevenga una causal de improcedencia. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? Hay uno muy evidente. ¿Cuál sería? Que deje de ser consejero o consejero esa persona, ¿no? O sea, se le denuncia cuando es consejero o consejero, pero cuando va a venir, pero mientras se hace el trámite y va a venir la resolución, resulta que ya acabó su periodo o resulta que renunció. Pues ya se acabó, ¿no? Entonces, ahí se presenta una situación de improcedencia. Cuando fallezca la persona a la que se le atribuye la conducta denunciada, pues tristemente hemos tenido consejerías, incluso presidencias de OPLE, estoy recordando Chihuahua, Estado de México, que han fallecido en el ejercicio del encargo. Bueno, pues no hay más que hacer. Cuando el denunciante se desista antes de la aprobación del proyecto, que no se trate de la imputación de hechos graves y vulneración de principios rectores de la función electoral. A ver, esto es interesante. Normalmente no se desisten, pero vamos a pensar en un caso donde se presenta la denuncia y después el propio denunciante dice, oigan, ¿qué creen? Ya no me interesa, ya le di una buena pensada y no tiene caso. Me vengo a desistir. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, de derechos, digamos, civiles, no sé, el cobro de pesos, ¿no? Cobro de una cantidad. Si la persona se desiste, pues ahí se acabó el asunto, ya no hay más que hacer. O sea, si la persona dice, ya no me interesa seguir el juicio, pues el juicio ya no sé. Pero aquí estamos hablando de tutelar los principios de la materia electoral, del correcto desahogo de los procesos electorales. Por lo tanto, no basta el mero desistimiento, sino que se requerimos que se analice si no se afectaron gravemente los principios de la materia, si no se afectó gravemente un proceso electoral. Porque si es así, si los hechos pueden implicar una grave vulneración al proceso o a los principios, a pesar de que se desista el denunciante, el procedimiento tiene que seguir. Oiga, doctor, pero eso está mal, porque entonces ya están prejuzgando. No, no, no. A ver, no se trata de prejuzgar si el consejero o la consejera violentó la ley. Simplemente se trata de continuar el procedimiento para estudiar el asunto. Y si resulta que no se violentó, que no se afectaron los principios, pues se absuelve y se acabó. Si resulta que sí, pues bueno, eso ya es una situación más grave. Este es el procedimiento a seguir. Cuando se recibe la denuncia, pues puede haber algún tipo de prevención, ya lo platicábamos ayer. Por ejemplo, porque no señalaron el domicilio. Se deberá dictar ya que se cumple la prevención, pues se dicta un auto admisorio en un plazo de hasta 10 días, que tendríamos que contar a partir de la recepción de la denuncia o, en su caso, del cumplimiento del último requerimiento, ¿no?
Porque yo no puedo dictar un auto de admisión o un auto de desechamiento si no me cumplen los requerimientos. Por lo tanto, no me puede correr el plazo sino hasta que tengo toda, como autoridad, sino hasta que tengo toda la información. Dos, se podrán ordenar algún tipo de diligencia preliminar de investigación, si es que fuera necesario, si es que fuera el caso. Admitida la denuncia, se citará a la consejería denunciada a una audiencia corriéndole traslado, como en cualquier procedimiento. Oiga, don consejero, oiga, doña consejera, se le ha iniciado un procedimiento de destitución, un procedimiento de remoción. Aquí está la denuncia, aquí están las pruebas que la acompañan. ¿Qué tiene usted que decir? Entonces se le va a citar a una audiencia, donde puede comparecer en la audiencia o puede, pues, de manera previa, pues, contestar la denuncia. ¿Qué tendrá que contestar el consejero o la consejera? Pues lo que le parezca adecuado, ¿no? Lo que le parezca correspondiente. Y dar, en su caso, razones de por qué, pues, el acto o la decisión que tomó, por qué le parece que es adecuada o vale. Y en su caso, desde luego, pues, ofrecer las pruebas que puedan resultar pertinentes. Decíamos entonces, y recuerdo lo que platicábamos ayer, que no se vale una denuncia anónima. No es posible, no podemos pensar en denuncias anónimas. Esto no da lugar, no puede suceder. Por lo tanto, tiene que tener toda la información pertinente y por eso se le debe correr traslado con la denuncia. Ahora, aquí también hay que ser cuidadosos porque supongamos que se presentó la denuncia pero estaba incompleta o algún hecho estaba confuso y se mandó prevenir. Y entonces el denunciante cumple la prevención. Se le debe correr traslado a la consejería también con el cumplimiento de la prevención, ¿no? Para que tenga la información completa, porque de otra manera no se podría defender adecuadamente. Ahora, en la notificación, o sea, en el emplazamiento del procedimiento, se le debe informar de qué conducta se le está acusando, ¿no? Recordarán que ayer, cuando veíamos los supuestos del artículo 102, lo fuimos viendo uno por uno. Eso quiere decir que el auto admisorio no puede decir simplemente, pues se le acusa de cometer actos o abstenciones que dan lugar a la destitución, a la remoción. No, espérame, pero ¿cuál? Se tiene que precisar cuál de las conductas es de la que se me está acusando. A ver, ¿de qué se me acusa? De que participó en nombramientos en donde no debe haber participado, de que anticipó su criterio y luego votó, de que ha sido notoriamente negligente. Ah, bueno, ok, entonces ya sé de qué se me acusa, pero no puede ser un emplazamiento genérico. Pues hay unos hechos, ahí usted la denuncia, ahí entérese. No, el auto tiene que ser muy cuidadoso, o sea, el auto admisorio que ordena el emplazamiento y del cual le tienen que dar copia al consejero o consejera denunciada, tiene que ser muy preciso con esta información. ¿Ok? Siguiente. Entre el emplazamiento y la audiencia debe transcurrir un plazo de 5 a 15 días. Por regla, es en ese periodo en el que el consejero o la consejera denunciada pues prepara su defensa. Por lo tanto, es el periodo en el cual puede incluso comparecer. ¿Ahí sí me escuchan? Es que de repente empezó a hacer cosas raras esto. Bueno, ahí ya me están escuchando bien, ¿verdad? Parece que sí, que ya está bien. Bueno, si no, entro con el otro. Bueno, decíamos, puede suceder que se fije la audiencia, digamos, para el día 13, ¿no? Porque tienen de 5 a 15 días. Y recordemos, ya lo platicábamos ayer, que deben ser días hábiles. ¿Puede comparecer antes el consejero o la consejera contestando por escrito? Sí, sí lo puede hacer. Y en la audiencia simplemente decir, pues ratifico. Lo puede hacer, ¿no? Ahora, recuerden también que decíamos que tiene derecho a la asistencia letrada. Entonces, puede pedirle a un abogado o a una abogada que le represente. Lo puede hacer perfectamente. Y la contestación, decíamos, podrá presentarse hasta el inicio de la audiencia.
Lo cual quiere decir que iniciando la audiencia es el límite para presentar la contestación. Por eso no hay un plazo exactamente fijo, porque puede ser 5 días o hasta 15 días. ¿Me van siguiendo? Porque el límite para presentar tu contestación es la audiencia. Aquí tenemos cómo debe desahogarse la audiencia. Bueno, básicamente se llevará a cabo de manera ininterrumpida en forma oral y será conducida por la unidad técnica de lo contencioso. Ahora sería, digamos, con la reforma, la dirección jurídica, y se levantará un acta, ¿no? Ahora, puede ser, por ejemplo, que sea relativamente sencilla, que concurran las partes y digan, nuestro escrito, o puede ser que el consejero o la consejera quiera hacer algún tipo de alegación. Lo pueden hacer, no hay problema, ¿no? La inasistencia de la consejería denunciada no será obstáculo para el desahogo de la audiencia, pero sí debe ser algo que verifique la persona que va a desahogar la audiencia. O sea, si no llegó el consejero o consejero denunciado y tampoco obra en la unidad técnica contestación, pues hay que checar. Oigan, ¿y si notificaron bien? Oiga, ¿y si emplazaron? Ay, ¿qué creen? No, es que se le traspapeló al compañero. Entonces no se puede hacer la audiencia. Que si no se ha emplazado, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, se tiene que tener cuidado con esto. La consejería, decíamos, puede comparecer por conducto de representación o puede hacerlo personalmente. Entonces, al deseo de cada quien. Se dará el uso de la voz a la consejería para que responda a la queja o denuncia, refiriéndose a todos y cada uno de los puntos, afirmando o negando o haciendo las consideraciones que estime pertinente. Eso quiere decir que puede verbalmente, en ese momento, pues contestar. Normalmente lo que sucede es que lo hacen por escrito. Y entonces, si lo hacen por escrito y está presente en la audiencia el consejero o consejera o su representante legal, lo único que hacen es decir, ratificamos lo que se presentó mediante escrito recibido en esta oficialía de partes en tal fecha. Y se acabó. O si no comparecieron, pero obra en autos su contestación, pues se tiene desde luego por contestada. Dicha contestación podrá realizarse, decíamos, por escrito o de forma verbal. Se tendrán 10 días hábiles para el ofrecimiento de las pruebas, 3 días para la admisión, de 5 a 15 días, decíamos, para el desarrollo de la audiencia, que ya lo vimos. Se tendrán a partir de ese momento 5 días para presentar alegatos, que no son sino las conclusiones, y 10 días para presentar el proyecto, que deberá ser sometido al Consejo General. Este proyecto que trabaja la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, decíamos, tiene que ser conocido por el Consejo General, no por la Junta General Ejecutiva, ahora en proceso de extinción, no por la presidencia del instituto, sino por el Consejo General. Oiga, la comisión de vinculación con los OPLES, que también está desapareciendo, no, tiene que ser por conducto del Consejo General. Es el Consejo General, por la lógica que explicábamos ayer. ¿Quién nombró? El Consejo General. ¿Quién en su caso puede destituir? Pues el Consejo General. ¿Cuáles son las pruebas admisibles? Pues aquí las tenemos, ¿no? Que son las genéricamente admisibles en un asunto electoral. La documental pública, por ejemplo, oficialías electorales, por ejemplo, expedientes que consten en los OPLES o en el INE, por ejemplo, constancias expedidas por notario o por notaria, las documentales privadas, las testimoniales, recordando que la testimonial en materia electoral no se desahoga ante la autoridad, sino que tenemos que ir ante una notaría donde las personas presentarán su deposición, se labrará un acta y es el acta la que se presenta como testimonio notarial, la que se presenta ante la autoridad. O sea, es una manifestación o una forma de la documental pública. Las pruebas técnicas, por ejemplo, de una conversación de WhatsApp, ¿no? La prueba técnica. Aquí, a ver, quiero ser muy cuidadoso con este tema de la prueba técnica. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de una conversación en WhatsApp, tenemos que ser muy cuidadosos. Primero,
con que sea auténticamente eso, una conversación en WhatsApp o un correo electrónico, y no algo que parece serlo. Voy a poner un ejemplo. Supongan que lo que ofrezco es la impresión de un correo electrónico. Entonces, dentro del caudal probatorio, para mostrar que participó en el nombramiento de alguien cuyo nombramiento no tenía que participar, un correo electrónico donde gira instrucciones de que se contrata a tal persona, ¿no? Y entonces lo que estoy presentando es una impresión de ese correo electrónico. Esta impresión, ¿qué tipo de prueba es? Adelante, Rosa Isela. Documental privada. Pero es un correo electrónico. ¿Por qué dice usted que es documental privada? Porque por sí sola no tiene valor probatorio pleno, tiene que estar concatenada con otra prueba. Que en ¿Pero este qué es caso entonces? podría ser una inspección en el correo del que se supone es la impresión, porque Pero, esa se puede manipular. ¿Pero qué no la impresión de esa hoja ya nos prueba la existencia del correo? Se pudo manipular, tendría que cotejarse con el correo, la Alguien que bandeja de tenga... entrada. Perdón las interrupciones, Rosicela, no era mi intención, ¿eh? Perdón, pero me acelero, disculpe usted. No te Alguien que preocupes. tenga un criterio distinto del de ella. A ver, lo que se está ofreciendo es una hoja impresa de un correo electrónico. Alguien que sostenga un criterio distinto. Y la verdad es que la compañera tiene toda la razón. A ver, eso que me están exhibiendo, esa es una hoja impresa de algo que dicen que es un correo electrónico. Pero casi que hasta en Word podemos simular un correo electrónico. Entonces, eso no es un correo electrónico, esa es una documental. Y bien decía ella, una documental privada. Pero es que aquí está la prueba, ¿aquí está la prueba de qué? Pues es que aquí está el correo, esa es una hoja. O sea, esa es una hoja que prueba que alguien imprimió eso, pero no me prueba más allá. ¿Quiere usted probarme la existencia del correo electrónico? Bueno, pues debería ser una oficialía electoral donde se metan al correo electrónico, levanten constancia o, en su caso, un testimonio notarial. Y entonces lo voy a creer. Pero la simple hoja es eso, es una simple hoja. Ahora, una conversación, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, nos presenta varios problemas. Primero, si yo presento una hoja con una captura de pantalla, yo digo que es una captura de pantalla de WhatsApp, ¿eso prueba la existencia de la conversación? Y de nueva cuenta, no. En primer lugar, porque hay aplicaciones con las cuales se pueden fingir conversaciones de WhatsApp. Miren, estoy seguro que ustedes las han visto. ¿Se han fijado cuando viene el 15 de septiembre que suben sobre todo a Facebook, ¿no? Las tías que comparten piolines. Uno siempre tiene tías que comparten piolines o uno es quien comparte los piolines. Entonces, una supuesta conversación del Día de la Independencia, ¿no? De un grupo que se llama Independentistas. Y escribe la corregidora, ya nos descubrieron. Y escribe Ignacio Allende, voy para Dolores Hidalgo. Y escribe el cura Hidalgo, voy a pegar el grito. Y nos da risa porque está chistoso, ¿no? O sea, es como si sucediera el día de hoy. Y da mucha risa porque uno lo ve y efectivamente eso parece, porque está muy bien hecho. Eso quiere decir que alguien lo hizo utilizando un programa, pero si se puede hacer para una cuestión de risa, se puede hacer para cualquier otros fines, los que ustedes se imaginen. Entonces, hay programas, obviamente no vamos a hablar de cuáles son, pero hay programas de broma donde, pues, pones una foto de la persona, le pones el nombre y te inventas una conversación. Y entonces cualquiera de nosotros nos podemos inventar una conversación, no sé, con Luis Miguel. Oye, Luis Miguel, qué bueno que sales de gira, nos vemos en la noche en la casa. Sí, allá nos vemos, ya nos la inventamos, ¿no? Y eso puede ser para lo bueno, para lo tosco o para lo malo. Entonces, eso es una mera impresión de algo que dicen que es una captura de pantalla, pero que no prueba la existencia de la conversación. No, pero es que vamos a hacer una oficialía electoral y el notario va a verificar. Ok, oiga, ¿y cómo tuvo usted acceso a esa conversación? ¿No? Porque si no puede ser que es una prueba ilícita. No, pues mire, es que pues en la mañana me encontré aquí afuera estos papeles certificados de notario de quién sabe quién. No, espérame. O sea, no.
¿Cómo tiene usted acceso a esa conversación? ¿Se lo permitió la persona que participaba en la conversación? ¿Se lo mandaron a usted? ¿Usted forma parte del chat? Porque no podemos admitir pruebas ilícitas. Es que aquí no hay pruebas. Es que si es una prueba ilícita, pues no se puede admitir, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que tendríamos nosotros que tener en cuenta. Entonces, sí se valen las pruebas derivadas de cuestiones tecnológicas, pero tenemos que ser sumamente cuidadosos, sumamente cuidadosas en el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de esas pruebas. Vamos a regresar aquí a la presentación. Muy bien. Voy a poner de nueva cuenta la presentación. La ley dice la presuncional. Ese es un error que tienen casi todas nuestras leyes procesales, ¿no? La presuncional no es una prueba, es el producto del convencimiento. Pero bueno, lo ponemos así. Y la instrumental de actuaciones. ¿Qué es la instrumental de actuaciones? Es todo el expediente. Pero bueno, que tampoco es una prueba, pero así le llamamos. Ahora, ya que se dicta por parte del Consejo General del INE la decisión, esta puede ser impugnada de dos maneras, mediante recurso de apelación o por conducto del JDC. A ver, por recurso de apelación, en virtud de que es una decisión del Consejo General, entonces admite recurso de apelación. Por ejemplo, un partido político. Supongamos que fue un partido político el que presentó la petición de remoción. Y el Consejo General del INE dice, no hay lugar, no se acreditan los elementos, no procedo a la destitución. Entonces el partido dice, ¿cómo no? Si yo ofrecí todo este caudal probatorio que tú estás valorando mal. Entonces presenta su recurso de apelación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que el Consejo General del INE dice, efectivamente, ha lugar a la remoción y removemos a la consejería. La persona que ha sido removida del encargo que puede promover, pues el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Ahora, ¿quién es el órgano judicial que va a resolver de eso? ¿A quién le corresponde resolver? Adelante, Mayra. Creo yo, en este caso, bueno, sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice Mayra, Sala Superior. Pero, a ver, si estamos hablando de consejerías de OPLES, ¿no debería resolver el Tribunal Electoral local? En este caso, pues fueron designados por el INE. Bueno, que sería, bueno, mi punto de vista sería el Poder Judicial de la Federación. Ahora, tú misma, Mayra, ¿no crees que debería ser la sala regional correspondiente? ¿Por qué no? Tu micro, Mayra. Bueno, según yo, por el motivo que le dije, porque fueron designados por un órgano nacional, en este caso el INE, y sería por eso mismo en la Sala Superior Federal. Y la verdad es que Mayra tiene toda la razón. Debe ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque quien nombró es el INE en el Consejo General. Y por regla general, regla que admite excepciones, pero por regla general, las designaciones que hace el Consejo General o los actos del Consejo General del INE son impugnados en la Sala Superior. Entonces, por esa razón, quien resolvería sería Sala Superior. Ya sea que fuera el recurso de apelación, ya sea que fuera el JDC, quien resuelve es Sala Superior y solo Sala Superior. Aquí no tiene nada que ver el Tribunal Electoral local, aquí no tiene nada que ver la Sala Regional correspondiente o la Sala Regional especializada. Es el Tribunal Superior y la Sala Superior. Esto, de hecho, ya se había definido desde antes de la reforma. Esta jurisprudencia, como pueden ustedes observar,
es anterior a la reforma de 2014, es la jurisprudencia 3 de 2009, que ya lo establecía con diáfana claridad. Dice, competencia. Corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocer las impugnaciones relacionadas con la integración de autoridades electorales de las entidades federativas. ¿Ya? Entonces, desde antes de la existencia de los OPLES como OPLES, o sea, desde que se les llamaba institutos electorales, ya la Sala Superior había determinado que los temas de integración de estos órganos correspondían justamente a la Sala Superior. Vamos a ver a continuación algunos casos específicos de destitución de consejerías. Este es el SUBRAP 118 de 2016. Es un caso muy conocido, que fue el caso de la destitución de las consejerías de Chiapas. Uy, tengo un problema aquí con la batería. A ver, permítame un segundito. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a platicar un poquito de este asunto. Lo que acaeció es que, bueno, el INE procede a hacer el nombramiento, el Consejo General del INE procede a hacer el nombramiento de la primera tanda de consejerías de los OPLES y pues corresponde nombrar a las consejerías de Chiapas. Y Chiapas ya tenía para ese momento histórico pues el tema relativo al voto de las y los chiapanecos desde el extranjero, por un lado. Y por otro lado, correspondía cumplir por primera ocasión pues los mandatos el mandato de paridad de la reforma electoral de 2014. La verdad es que había ciertos temas en esa reforma electoral, hablando específicamente del mandato de paridad, había ciertos temas o ciertas cuestiones que no habían quedado, digamos, como que muy del todo claras, ¿no? Por ejemplo, por referencia a los ayuntamientos, si era transversal o era vertical, había algunas dudas, pero había otras certezas. Por ejemplo, había la certeza de que en materia de candidaturas a las diputaciones locales se tenía que postular en paridad, sin ninguna duda. O sea, esto, vamos, no generaba ninguna posibilidad de duda, ¿no? Ahora, a veces los partidos políticos, no digo que todos y no digo que siempre, pero digo, a veces, introducen una reforma constitucional o una reforma legal porque les parece que es adecuada, correcta y que hay que hacer. Pero cuando viene la implementación de la misma, se dan cuenta que no está fácil, o se dan cuenta que no les conviene, o se dan cuenta que lo que quieren es que cumplan los de enfrente, pero no ellos. Algo similar pasó con el tema de paridad. Sobre todo, digamos, insisto, estoy hablando de esta primera implementación después de la reforma de 2014. Entonces, hay que registrar en paridad. Los varios partidos políticos concurren ante el Instituto Electoral y dicen, oye, es que no podemos. Ya saben, el clásico argumento que utilizaban en aquella época, que era un argumento falso, pero que lo usaban, es que no tenemos suficientes mujeres que quieran competir, ¿no? Entonces, danos chance, déjanos inscribir buscando la paridad, pero sin tener la paridad en las postulaciones, pero pues es la primera vez, danos chance, danos un tiempito para que podamos cumplir con la paridad, pero ahorita no podemos. Y entonces el Instituto Electoral dijo, bueno, que ella es la primera, va, te dejo que te apruebo las candidaturas sin cumplir con el mandato de paridad. Esto es impugnado y lo que dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, espérate papá, a ver, hay un mandato de paridad. Sí. ¿Hay algún transitorio que diga que los partidos políticos tienen 2 o 3 o 4 procesos para cumplir con el mandato de paridad? No.
Está claro, 2015, está claro que se debe cumplir con la paridad en la postulación para las diputaciones locales, sí. Y entonces, ¿tú por qué aprobaste nombramientos que no son paritarios? Pues es que me dijeron los partidos que no pueden, ok, pero ¿dónde dice en la Constitución que la paridad se deberá cumplir? Sí, solo sí te dicen los partidos que pueden. No, pues es que yo entendí. No, pues no andes entendiendo, papá. Porque además ahí no hay duda. O sea, no es un tema meramente de interpretación, como sí sucedía con el caso de ayuntamientos en esa época. No estoy hablando en 2023, estoy hablando de 2015, ¿eh? Estoy siendo voy a ser muy preciso, estoy hablando de 2015, no 2023. Que había en 2015 ciertas dudas. Entonces, tú tomaste una decisión, órgano electoral local, contra disposición expresa de la Constitución. Que la Constitución te decía, en las diputaciones locales se tiene que postular en paridad. Punto. No hay lugar a duda. No hay lugar a duda. No, pues sí, yo entiendo eso, pero ¿los partidos qué? Pues me dijeron que no podían. A ver, Instituto Electoral, ¿tu chamba es hacer lo que te dicen los partidos? Tu chamba es que cuando un partido te diga, ay, no puedo con esto, entonces tú... Y más respecto del cumplimiento de la Constitución. Entonces, lo que hizo el Tribunal Electoral fue revocar los registros de candidaturas y obligar a que se inscribieran candidaturas en paridad, ¿no? En paridad. Eso en un primer momento. En un segundo momento, el tema del voto desde el extranjero. Para que se diera, en ese momento histórico, 2015, no teníamos el voto desde el extranjero tan robusto como lo tenemos ahora. Por eso insisto, nos tenemos que situar en la época. Me van a decir, ay doctor, pues no hace tantos años. En materia electoral, 8 años es una vida, ¿no? O sea, en materia electoral es muchísimo tiempo. Entonces, no lo juzguen, no lo vean con los ojos del hoy, porque con los ojos del hoy parece inexplicable lo que sucedió. Se empieza a presentar un alto número de registros de personas supuestamente chiapanecas residentes en el extranjero, pues viviendo que en Suecia, que en Finlandia, que en Noruega, que en Dinamarca, en distintos países, ¿no? Y es por muy amplia, ¿no? Y se empiezan a presentar en sesiones de comisiones algunos reportes de que pues hay unas ciertas circunstancias irregulares de esos registros. Pero el hombre dice, no, pues es que andan por todos lados, ¿no? Oiga, pero ¿no vale la pena hacer algún tipo de verificación, cruzar info? No, pues es que así somos los chiapanecos, andamos por todos lados. El día de la jornada empiezan a recibir un número importante de quejas de ciudadanas, de ciudadanos chiapanecos que nunca habían salido del país, algunos ni siquiera de Chiapas, y que cuando van a votar les dicen, no, usted no puede votar. ¿Por qué no puedo votar? Porque usted se registró que está viviendo en Finlandia, que tiene ahí unos renos y es muy amigo de los lapones y que está votando desde Finlandia. Oiga, ¿y qué es una Finlandia? No, pues aquí dice que usted se registró ya, pero no. Bueno, así que yo ya aquí estoy, ni pasaporte tengo. No, pues usted en Finlandia, vote de Finlandia. Espérame, ¿qué pasó? Ahora, una o dos personas uno podría decir, error poco probable, pero por muchas personas que empiezan a hacer estos señalamientos el día de la jornada, a protestar incluso en el Instituto Electoral. Entonces, se verifica que lo que pasó fue que esto fue muy desfaseado, que hubo todo un operativo para registrar a chiapanecas y a chiapanecos desde el extranjero y que lo dejó pasar el instituto. Algunas consejerías se defendían diciendo, oiga, pero yo no estaba en esa comisión. Oiga, pero se presentaron los reportes en el Consejo General. Sí, pero pues los de la comisión me dijeron que todo iba bien. Ok, y usted no verificó. No, pues es que los de la comisión me dijeron. A ver, y entonces, ¿qué onda con lo del registro que no fue en paridad? ¿Qué onda con eso? No, pues es que los partidos dijeron, ¿los partidos qué dijeron? Pues que no podían cumplir. Ah, entonces, si los partidos dicen, no sé, no puedo entregar mis estados financieros porque no me los entregó mi contador, entonces, vale, ¿no?
que se acreditó una notoria negligencia y descuido en las funciones. Y eso provocó la destitución en pleno de todo el órgano electoral, de todas las consejerías. ¿Por qué? Porque fueron decisiones de todas las consejerías. Alguien. No se escucha, doctor. A ver, ahí sí ya me escuchan. ¿Sí? Es que algo le pasó aquí al micro, se apagó, no sé por qué. Es que miren, ven esto de aquí. Es el micro. Es que y quien tenga experiencia en radio recordará que estos le llamábamos micrófonos de tortuga, ¿no? Son los famosos micrófonos de tortuga. Entonces, si le pego aquí, ya le vuelvo a pegar y ya se prende, pero no sé por qué. Ahora sí que no lo toqué y solito se apagó. Bueno, decíamos, porque los consejeros y las consejeras lo dejaron pasar. Lo dejaron pasar. Oiga, ya venía mal esta situación del voto desde el extranjero. Había ciertos reportes. No, pero es que pensamos que no era nada. Oiga, ¿y qué medidas tomaron? No, pues ninguna. A ver, ciertamente en los procesos electorales hay cosas que pueden pasar y que son absolutamente intempestivas, situaciones que pueden salir del control, de la opinión, del control del organismo. Pero cuando vas teniendo información, cuando vas teniendo reportes, cuando se están presentando circunstancias que parecen irregulares, pues hay que hacer algo. Dicho de otra manera, la función de consejera o consejero no es una función pasiva. Eso es lo que quiero decir. Es una función que implica actividad y que implica prever. Por otra parte, las consejerías no pueden tampoco, no pueden ser obsequiosas con los partidos políticos. A ver, desde luego, un consejero o una consejera no es enemiga de los partidos políticos, no debe de serlo. Un consejero o una consejera debe entender que los partidos políticos pues van a intentar cosas porque son partidos políticos y porque van a obrar políticamente. No está mal, insisto. No le podemos prohibir a un político, no le podemos prohibir a quien se dedica a la política no hacer política, ¿no? Claro que van a hacer política y claro que sus criterios van a ser políticos. Eso no está mal. Pero los criterios o las decisiones que tome una consejería tienen que ser apoyadas en el derecho. Yo no estoy diciendo, lejos de mi ánimo decir, que solamente puedan ser consejeras o consejeros, abogados o abogadas. No, desde luego que no. Más ni siquiera sería deseable que solamente fueran abogadas y abogados. Pero lo que sí quiero decir es que los partidos políticos, cuando están en la mesa del consejo, no son autoridades. Las consejeras y los consejeros sí son autoridades y tienen que actuar apegados a derecho. ¿Se les tiene que exigir a los partidos políticos que postulen en paridad? Pues sí. Oiga, pero está difícil. Oiga, pero está complicado. Oiga, pero a ver, partidos, ustedes propusieron la reforma constitucional. Ustedes la aprobaron. Está en la Constitución. ¿Cómo es posible que quieras la reforma, pero a la vez quieras que no la aplique? Hay una contradicción, no sé si me explico. Hay una contradicción. Entonces, ya está en la Constitución, yo tengo que hacerte que la cumplas. No, doctor, pero es que los del partido me dijeron que no me preocupara, que seguramente en los tribunales iba a pasar. No, a ver, o sea, son partidos, no magistraturas, ¿no? Son dos cosas distintas. Tú te tienes que apegar, ¿no? El tema de paridad, la verdad es que creo que cada vez es un tema complicado porque a veces los partidos, no digo todos, no digo siempre, o sea, no vayan a salir esta clase diciendo, el doctor Varo dijo que todos los partidos y siempre, no. Le buscan darle vuelta, ¿no? Entonces, primero, si es que no hay suficientes, bueno, no, es que sí tienes que tener. Bueno, pero es que voy en coalición, entonces no me las pidas, es que cuando vayas en coalición. Bueno, pero es que es coalición parcial, pues cuando vayas en coalición parcial y con tus candidaturas, tiene que ser mitad mujer al menos. Bueno, pero es que voy en algunos voy por separado, en otros voy en coalición parcial y además hay candidaturas comunes, ¿no? A ver, no le des vueltas, tienes que ir en paridad, tienes que ir en paridad. Yo me acuerdo mucho una experiencia que tuve
Perdón que platique de esa experiencia, pero igual y puede ser útil para ustedes. Venía un proceso electoral, estábamos discutiendo las reglas de paridad y había un partido, no diré cuál, no se trata de ventanearlo, un partido que no quería cumplir con las reglas de paridad. O sea, quería no cumplir y le buscaba por un lado y le buscaba por el otro y no lo dejábamos y estaban muy enojados. En la realidad estaban muy enojados. Entonces en sesión se nos dejó ir durísimo, ¿no? Con una serie de interpretaciones que la verdad. Y a veces le cansan a uno el ánimo, ¿no? Pero uno no se puede confrontar con el partido. O sea, uno no puede ponerse al tú por tú porque uno es autoridad. Entonces volteo con el representante del partido, muy educadamente, y le digo, señor representante, me queda muy claro, y cuando dije me queda muy claro el otro así como que, a ver qué iba a decir, ¿no? Me queda muy claro que lo que usted nos está diciendo es, ayúdenos a cumplir con el mandato de paridad. Era cierto lo que quería dar el otro, pero no, ayúdenos a cumplir con el mandato de paridad. Y el otro nada más le hacía así, porque no podía decir que no. ¿No? O sea, obviamente no podía decir, no, pues lo que quiero es no cumplir. Y me queda claro que no hemos podido explicar con precisión cómo se tiene que cumplir. Mire, yo creo que se tiene que cumplir de este y de este y de este y de este. Y le dije lo mismo que le habíamos dicho, ¿no? Pero el otro no iba a poder decir, no, es que no quiero cumplir. Ahora, ¿podíamos permitirle no cumplir con el mandato de paridad? Pues no. Y ahí está la Constitución. Y si alguien quería pues encontrarle la salida, estaba el caso Chiapas. No cumples con el mandato de paridad, te destituyen. O sea, vamos, lo que estoy tratando de decir es que no hay por dónde hacerse, ¿no? Y esto tiene que ser evidente también para los partidos políticos. Son reglas que tienes que cumplir. A ver, los principios entiendo, pueden ser vagos, hay que llenarlos de contenido, pero una cosa es eso y otra cosa es una regla. Y la regla es, cuando cumples o no. O sea, vamos, lo que estoy tratando de decir es que no hay para dónde hacerse. La verdad es que este partido terminó impugnando nuestra decisión y terminaron dándonos la razón. Bueno, desde luego tenía todo el derecho de impugnar. Voy a presentarles otro casito que puede ser posiblemente de su interés. Bueno, pues este ya lo platicamos, ¿no? Todo se inició por una vista dada por Sala Superior al INE, cuando la Sala Superior corrige las postulaciones que no cumplían con la paridad, dio vista al INE. Oye, los consejeros de Chiapas no están cumpliendo con el mandato de paridad. El INE inicia de oficio. ¿Por qué? Porque se aprobaron las listas chuecas, ¿no? Ahora, después dijeron, bueno, sí las aprobamos chuecas, pero ya corrigió el tribunal, no me destituyas. Pues sí, ya corrigió el tribunal, pero es que el tribunal no debe haberte corregido. Pero la función del tribunal es corregir, sí, pero la regla es muy clara. Postulaciones en paridad, o sea, no hay mucho como para dónde hacerse. Después, esto decíamos, la irregularidad en el sistema de votación desde el extranjero que no se corrigió. El 502, diagonal 2016. Este es un caso muy interesante, el 502, diagonal 2016. A ver. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, aquí lo que sucede es que se inicia un procedimiento de destitución contra una consejería porque estaba cobrando un salario como profesor universitario en una universidad pública. O sea, por el supuesto de cobrar un salario y estar en una situación que ponía en riesgo la subordinación, o sea, que podía estar subordinándose. Bueno, está previsto en la ley. Pero cuando lo emplazaron por conocer de un asunto para el cual se encontraba impedido. O sea, lo denuncian, fíjense bien, lo denuncian por cobrar un salario de profesor universitario. Por lo tanto, el supuesto denunciado era el de poner en riesgo la actividad electoral por ponerse en una situación de subordinación por cobrar un salario, ¿no? Ustedes saben que las consejeras y consejeros tienen prohibido cobrar un salario por otras actividades, inclusive la de dar clases. Pero cuando lo emplazan diciéndole, este procedimiento se inicia contra usted porque participó en un nombramiento en el cual usted no tenía que haber participado. No se oye, doctor. Yo creo que ya hay fantasmas, doctor, porque le están apagando ahí el micrófono a cada rato.
Sí, sí, ese fantasma del abstencionismo, pero Exacto. sí, de repente, a ver, es que me estoy dando cuenta que hay tres opciones de apagar el micrófono. Esta, el control y el mouse. A ver, vamos a hacer esto para acá. Va, ok. Perdón, déjenme contesto porque es del trabajo. Me van a decir, la clase es trabajo, sí, pero es parte de. De esas veces que está uno como en 4 o 5 cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, decíamos. Entonces, lo acusan de una cosa, pero el auto de verificación del procedimiento de destitución dice que es por una segunda. Entonces, cuando lo notifican, le dicen, este procedimiento se está iniciando porque usted participó en el nombramiento de alguien que usted no tenía que participar. Entonces, le corren. ¿Qué es lo que entregar las copias de la denuncia? ¿Eh? Cuando lee las copias de la denuncia, o sea, en la denuncia lo que dicen es, lo acusamos de ponerse en una situación de subordinación porque está cobrando un salario. Entonces dice el consejero, a ver, espérame. ¿De qué me estás acusando? ¿De esta conducta o de esta otra? Y es que es lo mismo. Pues es el mismo procedimiento de destitución. Ahí están las copias. ¿Cuál es la multa? Pues ahí defiéndate. No, papá. No. Aquí hay una cosa muy importante. El procedimiento, se presenta la denuncia, pero el procedimiento se va a seguir por la conducta que está en el auto admisorio. Si el auto admisorio dice una cosa distinta de la denuncia, entonces no se puede precisar. No se puede precisar. Esto me parece que es muy relevante tenerlo claro. Y aquí lo que el tribunal hizo fue echar, o sea, el asunto siguió, el consejero se defendió y el Consejo General del INE lo destituyó. Contra esta destitución, el consejero, en este momento había dejado de ser, presenta un JDC y dice, oye tribunal, aquí obró mal el INE. Me acusan de una cosa, pero me inicia el procedimiento por una segunda. Por lo tanto, la destitución es ilegal. ¿Ustedes cómo ven el asunto? ¿Tenía razón o no tenía razón? A ver, compañera Naomi, ¿usted qué piensa? ¿Tenía razón o no tenía razón el consejero? A ver, alguien que le ayude. No te escuchamos, Rosa. Perdón, escuché que me... Ahora sí. Yo creo que sí tiene la razón porque son violaciones al debido proceso, ¿Por qué razón? porque hay vicios durante el procedimiento. Y el vicio consistió en que lo notificaron mal, lo emplazaron mal. Miren, se los voy a poner con un ejemplo. Supongan que están ustedes casados o casadas y les demandan el divorcio, ¿no? Y cuando llegan a notificarles la demanda del divorcio, el auto que les notifican, o sea, que le hacen su conocimiento es que le demandan el pago de 10,000 pesos, pero las copias de la demanda dicen divorcio. Entonces, ¿tú qué contestas? ¿Contestas lo del divorcio o lo de los 10,000 pesos? Ay, es que es un error, es que esos errores no se pueden cometer. Y entonces la compañera Rosa Isela. Estamos en mudo. Ahí. Se fijan que no hice nada y se apagó solito. Es el fantasma, doctor. Ahí, ¿qué onda? Sí, pero con esto. A ver, ¿qué estuvo instalado aquí? Bueno, ahorita está la escuela judicial. Antes estuvo, me dicen que creo que estuvieron los talleres de la revista Quehacer Político. Pero es Coyoacán y aquí sé que está Convento de Churubusco, pues a lo mejor hay fantasmas de los mexicanos y de los heroicos irlandeses también que pelearon la batalla de Churubusco, pero no creo que nos estarían apagando aquí la... O los políticos que estuvieron ahí trabajando se sienten muy agraviados por escuchar situaciones de legalidad que a lo mejor no eran de su gusto.
De verdad es que no sabemos, pero está raro, quién sabe qué pasó, pero bueno. Un eliminador decíamos, de señales a lo mejor estaría bueno ahí. ándale, algo así podría ser. Entonces, bueno, pues la verdad es que tenía razón el consejero. Porque la pregunta es, ¿de qué me defiendo? ¿Me defiendo de lo que dice la denuncia o me defiendo de lo que dice el auto admisorio? Pero ¿de cuál de las dos conductas me defiendo? ¿No? Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Destituyen al consejero. Gana el JDC y al revocarse la destitución, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esa persona? O sea, era consejero, lo destituyen, automáticamente deja de ser consejero, pero gana la impugnación. ¿Qué pasa con él? Debiesen de reinstalarlo y en su caso volverle a iniciar otro procedimiento, pero por lo pronto reinstalarlo. Y sucedió exactamente lo que dice Rosa Isela. Lo tuvieron que reinstalar. ¿Por qué razón? Porque, a ver, fíjense, si el efecto de la resolución del INE había sido destituirlo, y si esa resolución es revocada, ¿el efecto cuál es? El efecto es que regrese a desempeñar el puesto. ¿Me van siguiendo? Ahora, se repuso el procedimiento y ahora sí lo notificaron bien. A ver, señor Rosa, ya, en la segunda tanda. A ver, vamos a quitar, bueno, ya no hay nada. La segunda tanda. Se reinicia el procedimiento de destitución porque usted está cobrando un salario como profesor de una universidad autónoma. Entonces, ahora sí ya lo notificaron bien. Viene la pregunta. ¿Un consejero o consejera electoral local puede tener ingresos económicos distintos de su salario de consejera o consejero? ¿Puede tener otros ingresos económicos? Adelante, quien quiera participar. Una voz que no hayamos escuchado. Bueno, no puede. Pues depende, ¿no, doctor? Digo, si tuviera, por decir, no sé, una cafetería, un lavado de autos que fuera, que no tuviera nada que ver con su actividad, pues puede que fuera, ¿no? Un negocio familiar, alguna cosa así, pues no tendría por qué chocar con su ingreso como funcionario público, ¿no? Ok, muy bien, ¿alguien más? La realidad es que la respuesta es, hay que ver el ingreso, ¿no? Lo que no puede es desempeñar otra función remunerada que implique una subordinación. Entonces, por ejemplo, decía la compañera Laura, pues tiene una paletería, tiene un localito y lo renta, tiene un negocio de venta de ropa de paca. O sea, ¿eso en qué pone en riesgo su función? ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que no puede es estar subordinado a cargo de un salario. ¿Puede un consejero o una consejera dar clases? Ahora, ¿las puede cobrar? No. ¿Puede continuar dando clases? Sí. ¿Las puede cobrar? No. Yo soy profesor de tiempo libre de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ya lo era antes de ser consejero. Entonces, cuando me nombran como consejero, yo hice un script dirigido al rector de la universidad, con copia para el área de recursos humanos y copia para el director de mi facultad, donde dije, en virtud de haber sido nombrado consejero, a partir de este momento no voy a cobrar mi salario, no voy a cobrar. Pero además, no se vale decir, no me lo pagues y me lo ahorras y cuando dejen de ser consejero me lo pagas. No, porque entonces estás generando, o sea, si estás cobrando, lo que estás haciendo es posponer el cobro, ¿no? ¿Te fijas? O sea, lo que no puedes hacer es cobrar. Pero puedes seguir dando clases, sí. Yo le dije a mi director, manténme mis clases, yo no quiero perder mi categoría de profesor de tiempo libre, quiero seguir dando clases, nada más no las puedo cobrar. Entonces, durante el tiempo que fui consejero, no cobré. De hecho, estuvo curioso, porque en ese periodo cambió el sistema de pago de la universidad. Entonces, se tuvieron que generar claves y demás. Como yo no estaba cobrando,
para el área de finanzas de la universidad yo no existía, porque no se me generaba ningún tipo de pago. Entonces yo no estaba dado de alta en el sistema. Cuando dejo de ser consejero y digo, ahora sí las que me des en adelante las tengo que cobrar, la primera bronca era que no tenía ni siquiera número para que me pagaran. Un despapalle. Digo, ¿por qué? Porque cambiaron el sistema y para finanzas de la universidad yo no existía. Yo seguía dando clases, pero yo no existía para finanzas de la universidad. Esto ha pasado con varias magistraturas y consejerías que incluso pertenecen al SNI. Entonces, ¿qué pasa? No pueden cobrar. Pueden seguir dando clases, pero no pueden cobrar. ¿Por qué? Porque hay una prohibición constitucional, ¿no? Alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, ¿pero no le parece excesivo? Oiga, pues, le van a pagar 1,000 pesos al mes de las clases, ¿y por eso va a haber subordinación? Oiga, pero si es una universidad pública, pues ¿cuál es el problema? Y yo diría dos cosas. La primera es, no te rompas la cabeza. Hay una prohibición constitucional. No le des vuelta, cúmplela. Es como cuando vienen las convocatorias para ciertos puestos, donde son convocatorias donde toca nombrar mujer. Y entonces te buscan, pero ¿cómo es? A ver, no te bolas. Se cumple la regla. Toca mujer, se acabó. Punto. No le des vueltas. Pero es que me están postergando, no te están postergando. Tienes que esperar y ya ven, otra convocatoria ya participarás. No te pasa nada. No te pasa nada. Entonces, si la prohibición constitucional, no intentes darle vuelta. Pero bueno, ¿qué pasó con este consejero que en la segunda ocasión sí lo destituyeron? Es muy interesante. Te quería decir algo. En algunas entidades, y seguramente aquí tenemos compañeros que saben de qué estoy hablando, hay políticos que tienen universidades. Hay gente que se dedica a la política que tiene su universidad privada, lo cual es perfectamente válido, no es ilegal. Pero ¿cómo se vería que un consejero esté cobrando clases allí de alguien que pues, es candidato o candidata? Bueno, entonces en las universidades públicas, las autónomas, ¿no? O son órganos autónomos. Bueno, a veces las rectoras o los rectores, las directoras o los directores se vuelven candidatos, ¿no? Entonces, no te hagas bolas, hay una prohibición constitucional. Luis Alberto, levantaste la mano, adelante. Una pregunta. Si este escenario hubiera cambiado un tanto cuando estaba el primer procedimiento, el cual la resolución fue impugnada, este consejero hubiera renunciado hubiera renunciado a la universidad en la que daba clases. Entonces, una vez que se le lleva el segundo procedimiento, él ya no está en el supuesto por el que ahora le están iniciando. En ese escenario, ¿qué hubiera cambiado en cuanto a la ejecución? Yo creo que no hubiera cambiado porque lo que se hizo fue reponer el procedimiento desde el dictado del auto de admisión, porque el error no fue del denunciante, el error fue de la autoridad que hizo mal el auto admisorio. Entonces yo creo que no hubiera cambiado. Este consejero lo que argumentó fue muy interesante, fíjense, les voy a platicar. Cuando viene la reforma electoral de 2014, constitucional electoral, ustedes saben que pues, implicó que las consejerías de los institutos, que habían sido nombradas antes normalmente por las legislaturas locales, pues cesaron en su encargo. Pero en su caso podían haber participado en el proceso de selección del INE. Eso provocó que en algunos soples hubiera continuidad de consejerías. Ese consejero ya era consejero antes de la reforma de 2014. Ya era consejero. Participa en el proceso del INE, queda en el proceso del INE y entonces hoy termina, digamos, el instituto anterior o termina, digamos, la consejería anterior y mañana empieza la nueva donde él continúa siendo consejero. ¿Me van siguiendo? O sea, era consejero desde 2014. Entonces, lo que él dice varias cosas. Dice, en primer lugar, yo ya tenía como consejero derechos adquiridos, que yo ya era consejero anterior a la reforma. Y anterior a la reforma, esa prohibición no estaba. A mí, como yo ya venía siendo consejero, aplícame la regla anterior. O sea, esta regla surte sus efectos para los consejeros nuevos, no para los anteriores. Ese era su primer argumento. Su segundo argumento es que tengo derechos laborales. Yo para la universidad soy un trabajador. En mi carácter de trabajador, todos los trabajadores tenemos el derecho a cobrar un salario. Entonces, ¿por qué le estás afectando un derecho laboral? ¿Te digo?
a lo mejor comentario de ustedes me parece que tampoco son argumentos tan absolutamente absurdos. O sea, no sé si nos convenzan o no, al hacer una convención. No sé si nos convencen o no, pero tampoco es que está diciendo, pues yo quería cobrar y sancionar. Está dando argumentos. ¿Qué fue lo que se determinó? Bueno, lo que se determinó fue, primero, a ver, no puedes alegar derechos contra una reforma constitucional. Tú eras consejero en un esquema, pero ese esquema cambió y hubo un cambio constitucional. Y en ese cambio constitucional vino la prohibición de cobrar. No se te está juzgando por los cobros anteriores, porque ahí no hay la prohibición. Se te está juzgando por los cobros posteriores, después del nombramiento. No puedes alegar tampoco derechos laborales contra la Constitución. Por lo tanto, ¿en qué acabó el asunto? En que se le destituya. De hecho, se resolvió el asunto ya en la segunda oportunidad, digamos, en la reposición, como 2 meses antes de que feneciera su periodo como consejero. O sea, realmente ya muy cerca de que concluyera su periodo, porque se le había nombrado solamente por 3 años. Recuerden que en la primera década, después de la reforma de 2014, a las presidencias de los institutos se les nombró por 7 años, algunas consejerías por 6 y otras por 3, y ya después se empezaron a nombrar todas por 7, por efecto de la reforma constitucional. Entonces, bueno, no se puede cobrar. ¿Puedes seguir dando clases? Sí. ¿Puedes cobrar? No. En mi época de consejero yo supe que un partido político le pidió información a la universidad. Es que da clases. Sí, sí, da clases. ¿Cómo cobre? No, pues no cobre. ¿Cómo da clases sin cobrar? Sí, pues a algunos nos gusta dar clases. Entonces, ahí no hay nada. Porque la prohibición no es que des clases. La prohibición es que les cobres. ¿Te digas? Dar clases, las puedes seguir dando. ¿Cobrar? No puedes cobrar. Yo por eso le decía a mi director, dame más clases, pues te sale gratis. A la universidad les salgo gratis. Y ahí daba yo de electoral y de procesal constitucional y de teoría constitucional. Y además me quedaba cerca del instituto, me iba a caminar. Bueno, me quedaba como 1 kilómetro. 1 kilómetro no, ni nada. Sin mayor problema, ¿no? Lo malo es que en el camino me quedaban unas gorritas de migajas muy ricas, entonces subía 1 de peso, pero bueno, ya, eso son otras cosas. Muy bien. El siguiente caso que quiero platicar es un caso muy interesante de Veracruz. El supuesto es el siguiente. Miren. Cuando viene el proceso electoral, los consejos generales de los OPLES tienen que nombrar órganos titulares de órganos desconcentrados. O sea, por ejemplo, las consejerías municipales o distritales, ¿no? Pero también algún personal que colabora en esas consejerías. En algunos estados les llaman vocalías, en otros estados les llaman secretarías técnicas, en otros estados les llaman auxiliares, en otros técnicos, reciben distintos nombres. Entonces, ¿cuál es el nombre en tu estado? Yo no me lo sé, pero tú puedes checar tu ley, ahí lo puedes, ¿no? Entonces, estos órganos desconcentrados normalmente tienen un consejo local, municipal o distrital, y algún personal de apoyo que pueden ser vocales, auxiliares, secretarías, el nombre que les. Se abre un proceso de selección. Y entonces concurre una persona a ese proceso de selección, que resulta que es en apariencia cuñada de un consejero. Es evidente que siendo su cuñada, pues ese consejero lo que tiene que hacer es decir, me excuso. ¿Por qué? Pues porque es la esposa de mi hermano, ¿no? Ahora, es un parentesco originado del matrimonio. ¿Ese parentesco cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? Con un divorcio. Exacto, con el divorcio del hermano. O sea, si el hermano se divorcia, esa señora ya no es su cuñada. ¿No? O sea, así es como se acaba. ¿Cómo demuestras la existencia del matrimonio? Pues por el acta del matrimonio. ¿Cómo demuestras el parentesco? Por los actos de nacimiento, ¿no? ¿Cómo demuestras que ese parentesco desapareció? Con el acta del divorcio. O sea, vamos, esto es un asunto documental. Cuando se va a someter el asunto, el consejero tiene información de su hermano de que ya se divorció. O sea, el hermano le dice, pues ya me divorcié.
Entonces ve que está participando esta persona, pero tiene la información de que ya están divorciados. Entonces participa en el procedimiento. O sea, vota el procedimiento de nombramiento. Un puesto, o sea, a ver, aquí hay una cosa que es muy importante observar. No era el puesto de secretaría ejecutiva, no era el puesto de dirección ejecutiva, era un puesto auxiliar en un órgano desconcentrado, ¿no? Entonces participa y vota porque dice, a ver, no hay una amistad íntima, pues si la conozco, como mucha gente, y ya no es mi parienta, porque mi hermano me dijo que se divorció. Pero ¿qué creen? El hermano no se había divorciado. No se había divorciado. Yo no sé, porque esto no se puede desprender del expediente. Yo no sé si el hermano le mintió. O yo no sé, miren, hay gente que cree que uno se divorcia por el paso del tiempo. Así como hay gente que cree que está casada porque, pues tengo 15 años viviendo con esta persona, pues ya estamos casados, ¿no? No, espérame. Pues es que ya todo el mundo nos dice matrimonio, no, espérame. Matrimonio, esto es un papelito que lo diga. Sucede igual con el divorcio. O sea, no porque tengas 20 años y ya no vives con esa persona, que ya ni siquiera la has visto, no por eso estás divorciado o divorciado. Perdón si aquí le estoy abriendo los ojos a alguien, pero no estás divorciado, ni divorciada. Lo estás hasta que hay un papel que lo dice. Que dice, ya no estoy, ya se divorció, una sentencia. Mientras tanto tú sigues casado, pues es que ya hasta tiene otra familia, ya hasta tiene otra señora. No, no, espérame, ya hasta tiene otro señor, espérame. ¿Dónde está el papel? Si es que con el paso del tiempo no, te requiere un papel. Entonces yo no sé si el hermano le mintió o el hermano de buena fe pensó que por el paso del tiempo ya estaban divorciados. El chiste es que no estaba el trámite. O había iniciado el trámite, lo que ustedes quieran, pero no había un papel que lo dijera. Entonces denuncian a la policía. Oiga, pues usted participó en el procedimiento de nombramiento de alguien que era su pariente. Aquí está el acta de matrimonio. Aquí están las actas que demuestran que usted es el hermano de este señor que se está casando aquí. Y entonces el consejero va con el hermano, ¿qué ole? Necesito ahí el acta de divorcio. Ay, ¿qué crees? Es que bueno, es que ya no vivimos juntos. A ver, espérame, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, jurídicamente no es lo mismo, perdón. ¿Cómo ven el asunto? Mayra, adelante. Una pregunta, no sé si entendí bien. ¿Ambos pertenecían a un órgano desconcentrado o era alguno integrante del Consejo General y el otro de órgano desconcentrado? No entendí bien esa parte, doctor. Era un consejero del Consejo General del OPLE y la persona nombrada formaba parte del escalafón dentro de un órgano desconcentrado. ¿Sí fui más claro ahora? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor, Gracias. ¿Cómo ven? ¿Ven que es válida la defensa de decir, pues mi hermano me dijo que estaban divorciados? ¿Pero qué no se supone que se obra de buena fe? ¿Qué no un principio de la autoridad electoral es obrar de buena fe? ¿Qué no cuando tenemos trato con la ciudadanía, las y los funcionarios electorales tenemos que partir de la buena fe de la ciudadanía? A ver, ¿quién quiere opinar? Si entro ahorita a un curso, pues estoy en curso, ¿cómo voy a entrar a otro? ¿Quién quiere opinar? ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? Porque además, pensemos en algo. ¿Se les hace irreal el caso? A ver, seguramente ustedes tienen parientes o amistades cercanas, o ustedes mismos, que han pasado por un proceso de divorcio. Entonces, de repente, no sé, viene una reunión de la prepa, ¿no? Entonces, que esas reuniones son padres, ¿no? Porque uno va a la reunión y uno siempre dice, qué fregado se ven nosotros. Y los otros dicen, qué fregado se veía fulano, ¿no? Así son las reuniones de la prepa, ¿no? Entonces vas a la reunión de la prepa y te encuentras con uno que era tu cuate en la prepa. ¿Y qué pasó? Oye, pues que te casaste con fulanito. Pues sí, pero mira, ya nos divorciamos. Ustedes le piden el acta. Cuando un pariente, cuando tu hermana, tu hermano, un tío, te platica que se divorció, le pides el acta,
Pues normalmente uno de buena fe le cree, ¿no? Pero en este caso, ¿ustedes qué opinan? Dicho de otra manera, ¿ustedes lo hubieran destituido? La decisión de las autoridades electorales fue sí proceder a la destitución. ¿Por qué razón? Porque si era su parienta. Cometió un error, tal vez de buena voluntad, pero cometió un error. ¿Qué debió haber hecho? O sea, lo que nos enseña la sentencia es, ¿qué hay que hacer en esos casos? A ver, papelito habla, necesito copia certificada del acta de divorcio de la resolución, porque me necesito proteger. Ah, bueno, no, o sea, es que ya demandé. Ah, papá, eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Entonces, ante la duda, hay que ir con nuestro jurídico. Oye, ¿se puede esto o no se puede? Emíteme un dictamen. ¿Se puede o no se puede? Y ante la duda, plantearlo en el pleno. Oigan, tengo esta situación respecto a esta persona. Por favor, excúsenme. Y ya, si la excusa procede, se acabó. Si la excusa no procede, tú ya lo planteaste. ¿Me van siguiendo? Y ya es el máximo órgano el que te dice que sí tienes que votar. Pero frente a este tipo de situaciones, no es que ya nos separamos, porque ¿dónde está el acta? Bueno, no, o sea, es que nos dimos un tiempo, como Ross y Rachel, ¿no? Nos dimos un tiempo. No, a ver, o sea, o eso no es. No puede estar a la mitad. Lo que es importante de esto es que no se puede estar a la mitad. Entonces, se necesita la información. Muy bien, Laura y luego Luis Alberto. Además, doctor, digo, aquí yo creo que no estamos hablando, no estamos en un ámbito de gente que desconoce la ley. O sea, estamos hablando de que, pues, en estas instancias no es un odontólogo platicando con su amigo, el que tiene un taller mecánico, y desconocen a lo mejor el uso de documentos que proceden de una autoridad. Entonces, yo creo que la buena fe queda como pues como en una ilusión, o sea, no puede alegarse buena fe de parte de quien se dedica precisamente a calificar actos que tienen que ver con situaciones jurídicas. Creo que ahí la buena fe echa por tierra toda la etiqueta echa por tierra toda la buena fe que pudieran haber tenido. Esto es clarísimo, es como quien no se acordaba, no sé, en la corte, uno de los ministros se le ocurrió que su hija odontóloga fuera secretaria de estudio y cuenta en un juzgado de distrito y que, bueno, no sé cómo llegó mi hija a tener un puesto ahí. O sea, creo que la buena fe es un pretexto muy, muy malamente utilizado y pierde toda legitimidad o toda eficacia si estamos hablando de gente que se dedica a esto, ¿no? Gracias. Creo que lo que podemos decir es que el consejero en su actuar como consejero no es un ciudadano común, es una autoridad. Entonces, bueno, pues tiene que ser cuidadoso de este tipo de situaciones. Luis Alberto, adelante, te escuchamos. Ahora sí voy de la mano con el pensar de Laura, pero además en este procedimiento lo que se están valorando son las pruebas, el probar que él votó sí o no, y pues comprobaron que sí había votado, independientemente de las circunstancias, que era su obligación de él verificar de lo que él tenía conocimiento. Otra vez el fantasma. Y coincido con lo que dice Luis Alberto, o sea, él era la autoridad quien tenía que realizar la verificación, ¿no? Entonces, bueno, ¿y quién era la autoridad? Pues él. Pues es que mi hermano me dijo, pues es que el partido me dijo, pues es que alguien me dijo. Pues sí, pero el que vota es el consejero o la consejera. Quien toma la decisión, pues son ellos. Entonces, pues, vamos, es quien tiene que cuidar. Es como cuando dicen, pues es que dije tal cosa porque me preguntó el periodista. A ver, el periodista hizo bien, te puede preguntar lo que quiera. Quien se tiene que cuidar eres tú, ¿no? O sea, es el funcionario que tiene que ser cuidadoso con esto. Muy bien, esos eran los casos que yo quería comentar, que me parecen, digamos, ilustrativos, porque el primero nos habla del debido cuidado que deben tener las consejerías respecto a la labor que hace el instituto a su cargo.
O sea, ser consejero no es solamente ir los días de sesión y votar lo que te dice el secretario ejecutivo y presidir tu comisión y votar lo que el funcionario técnico te dice que está bien en el dictamen. No, o sea, ser consejero es ser integrante de un máximo órgano de dirección. Entonces, tienes responsabilidades. Claro, dentro del marco de respeto, de la competencia, las atribuciones de cada instancia, de cada autoridad interna, totalmente. Pero quien toma la decisión es el Consejo General. Entonces, me parece eso en un primer momento. En un segundo momento, el segundo caso me parece interesante en cuanto a la interpretación de las reglas que se tienen que tomar en cuenta para ser consejero o consejero y para continuar en el desempeño del encargo. Y este tercer supuesto, pues me parece, o este tercer caso me parece ilustrativo justamente del cuidado en el desahogo de los procedimientos, donde las consejerías pues tienen que ser cuidadosas, ¿no? Y tratar de no incurrir en este tipo de cuestiones. Muy bien, preguntas, comentarios, observaciones, experiencias. Mayra, te escuchamos. Mire, hay otro ejemplo que por demás se me hizo interesante. Realmente no lo había leído, no lo he leído a profundidad, pero es interesante en cuanto a actuar de los consejeros. Esto se trata de un OPLE, es en el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. Hace referencia al sub JDC 52/2022, pero todo esto se deriva, fíjese, está interesante todo este asunto y a mí se me hace como que se tardaron mucho para quitar a estos consejeros. Se inició por una denuncia de representación de Morena durante el proceso electoral de 2020. Aquí denuncian, prácticamente la denuncia es en contra para destituir, para quitar a la presidenta consejera y a un consejero, el cual era el presidente de la Comisión de Operación del PREP. Aquí el PREP, lo que se alegó, lo que se justificó para denunciar es porque no utilizaron, ahora sí que el PREP, que se suponía que tenía que estar, que tenía que utilizar este OPLE, utilizaron otra herramienta, la cual no fue avalada por el INE. Recordemos que el INE es quien avala todo esto. También no se llevaron a cabo ningún simulacro, los partidos ni el resto del consejo fue notificado para llevar a cabo los simulacros de operación del PREP. Entonces, fue la justificación inicial. Posteriormente, pues se da, se transmitieron estos resultados a través de un programa que se llamaba Preliminares Hidalgo 2020, el cual, pues, si inicialmente hubo denuncia en contra o la queja en contra de todo el consejo, se resolvió en cuanto a que solo era admitido en cuanto a la presidenta y el presidente de esta comisión, que era un consejero, Francisco Martínez Ballesteros. Pero aquí suceden una serie de cosas interesantes porque de ahí hay una solicitud a través de un JDC en 2021. Recordemos que todo fue, las denuncias iniciaron en el 2020 a través de 2 expedientes, el 13 y el 14. En 2021 existe una solicitud de suspensión de esa, ahora sí que de esa destitución de las consejerías, el cual, bueno, es como que se me hace inaudito porque, bueno, depende del punto de vista, pero yo creo que sí era necesario que los quitaran porque fue una falta de certeza, vulneró la certeza de estos resultados, de este programa. Un acuerdo de suspensión para que esa solicitud para quitar a estos 2 consejeros estuviera suspendida hasta en cuanto no concluyeran tanto la elección ordinaria y extraordinaria
de Hidalgo en cuanto a ayuntamientos de 2021. Aquí pasa la elección ordinaria, la extraordinaria, y nuevamente, bueno, ahí hay un acuerdo del Consejo General. El 30 de agosto dio por concluido tanto el proceso ordinario y extraordinario del estado de Hidalgo. Posteriormente, a través de otro procedimiento JDC, vuelve a una segunda solicitud de suspensión, pero esta vez por parte de la presidenta de Guillermina Vázquez Benítez, para tratar de ella terminar con su encargo, que inicialmente era de 7 años, pues su cargo, ¿no? Que no se le suspendiera, que no se le quitara ese cargo. Sin embargo, bueno, afortunadamente, pues se da lo que es la destitución de esta consejera y este consejero. Digo, me suena interesante porque todo inició en 2020 y apenas hace un año, exactamente el día de ayer hizo un año, sale la resolución de que no se le da por aceptada esta segunda solicitud de suspensión y se le quita a esta consejera. Digo, tardó mucho tiempo, creo yo, independientemente que no sea parte, se supone, como vimos, del proceso electoral, esta remoción. Yo creo que debieron de haberla hecho antes, inmediata, porque yo creo que ya en estos tiempos la ciudadanía, de lo que debemos de estar seguros es de que haya transparencia y de que haya certeza. Y pues así como que yo creo que se quedó mucho en duda, independientemente de que estuvieron vigilando más de cerca el actuar de esta comisión y de la misma presidenta. Yo creo que sí se quedaron con la duda, no hubo total transparencia. Sería en cuanto a mi intervención, doctor. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Sí, fue un caso muy, muy comentado. Es que todas las destituciones pues son necesariamente casos comentados, ¿no? Recuerdo también otros vinculados justamente con eso, con el nombramiento de personas que no se podía participar en el nombramiento o situaciones similares. La realidad, insisto, es que pues, los procedimientos ahí están y se suelen ejercitar. La realidad también es que respecto de cualquier persona que sea consejera, es muy probable que en algún momento pues se le inicie un procedimiento de destitución. Lo que hay que hacer es ser cuidadosos para que no incurrir en estos supuestos. No por ello describirlo mejor como lo hiciste, Mayra. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, no siendo así, estamos dentro del tiempo que además nos piden para permitir que entren la compañera o el compañero que sigue en esta aula. Yo les agradezco mucho, les deseo un buen fin de semana y bueno, pues aquí seguimos a la orden en la Escuela Judicial. Muy buen día. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Oiga, Excelente, doctor, nada más una preguntota. ¿Su presentación es posible que nos la comparta para darle una leída, una repasada? Está en el apartado de materiales de la Escuela Sí. Judicial Electoral, ahí está ya. Listo, gracias. Bueno, oigan, aprovecho y les hago un comercial. Hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nueva emisión del programa ¿Por qué leer a? En el canal de YouTube de la escuela. Es sobre Aristóteles. Hablamos con el magistrado Francisco Ack del Tribunal Electoral de Campeche. La verdad quedó muy chido. Entonces ojalá, si no tienen nada que hacer a esa hora, o si pueden hacerlo y nos escuchan, pues ojalá lo puedan hacer. Buena tarde, hasta luego. Gracias, feliz fin. Muchísimas gracias. Bye, doctor. Hasta luego, buenas tardes a todos.